Buenos días, desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada. Bienvenidos al público que nos acompaña hoy en la sala, que son alumnos universitarios de esta escuela, y al Centro Ramón y Cajal de aquí de Granada. También a los que nos están viendo desde casa, a través de la web fundaciondescubre.es, y a los estudiantes de toda Andalucía que están siguiendo esta retransmisión desde sus centros educativos, así como a las federaciones y asociaciones de matemáticas, tanto nacionales como iberoamericanas. Hoy, Alan Turing será el protagonista, porque este año se conmemora el centenario del nacimiento de este matemático, que se reconoce como uno de los padres de la informática y un científico excepcional. Por eso, la Fundación Descubre, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de Telecomunicación, donde nos encontramos, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales y la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, hemos preparado un programa de actividades que comenzaron ayer y que continuarán mañana. Con la charla 2.0 de hoy, no solo queremos reivindicar la figura de un matemático quizás demasiado olvidado, también queremos reivindicar, a través de este reconocimiento y de actividades de divulgación como esta, que la ciencia es el presente y que es la mejor estrategia para llegar al futuro. Con un científico de ayer como Turing, apoyamos a los científicos de hoy que en su esfuerzo y dedicación trabajan por los avances que mejoran la sociedad y que alzan la voz para llamar la atención sobre la importancia de una apuesta decidida por la I+D. Durante este año se desarrollan en todo el mundo un conjunto de eventos con el fin de conmemorar las aportaciones de Alan Turing y desde Andalucía lo celebramos con actividades como esta conferencia 2.0, titulada Turing, descifrando la complejidad de una mente que cambió el mundo. Los profesores Álvaro Martínez, del Departamento de Álgebra, y Serafín Moral, del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, irán respondiendo a las preguntas formuladas por los internautas a través de Twitter en el hashtag Turing. Bienvenidos Álvaro y Serafín. Comenzamos con una aproximación a la figura de nuestro protagonista de hoy y las más de 50 preguntas que ya nos han ido llegando por las redes sociales. Comenzamos con cómo era Turing, su carácter, sus aficiones. Bueno, buenos días. Turing no era una persona sencilla, era una persona retraída, tímida, no era muy sociable, no tenía muchos amigos, pero los amigos que tenía querían siempre que lo aceptaran como era. En la parte positiva, era una persona profundamente honesta, era una persona sin dobleces, era una persona auténtica, era una persona que no sabía mentir. Muchos de los problemas que tenía en la vida era porque siempre se mostraba tal y como era ante los demás. Y además se empeñaban en que todo el mundo lo aceptara de esa forma. Respecto a sus aficiones, fundamentalmente yo creo que la ciencia desde pequeño eran sus principales aficiones. Desde niño se dedicaba a hacer experimentos de química y a leer libros de ciencia, y sus padres además se lo tenían que racionar, es decir, le tenían que cortar y no dejarlo porque si no olvidaba otro tipo de obligaciones. También le gustaba pasear, ir al cine y correr. Era un corredor de fondo y un corredor de maratón. Estuvo incluso a punto de participar en la Olimpiada, tenía marca suficiente, pero no lo hizo porque tuvo una lesión. No sé. Y en cuanto a su formación intelectual y científica, ¿qué podemos decir de ese escenario en el que se desenvolvió Turing? Buenos días. La figura de Turing entra en el escenario en un momento clave, ¿no? Turing nace en 1912 y a principios del siglo XX la ciencia se cree que puede con todo. Hay un sueño de poder de la ciencia, ¿no? A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, un matemático que se llama David Hilbert expone los problemas que presuntamente quedan pendientes a la matemática. La física se cree que está casi completa, salvo el experimento de
Michael Morrison. Y de alguna manera las ciencias tienen un sueño de que pueden acabar explicando todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y a principios del siglo XX se produce, de alguna manera, la mayor, podríamos decir, bofetada que había al sueño de completitud de la ciencia en el sentido de pretender conocerlo todo. Hay una crisis sobre qué va a poder ser capaz de descubrir la ciencia. Y esa crisis viene de la mano de Einstein, donde dice, no depende todo de lo que nosotros podamos descubrir, la medida, por ejemplo, de la velocidad de la luz o de otras cosas, depende de la velocidad a la que esté el observador. O llega, por ejemplo, un matemático como Kurt Gödel y dice, no, la matemática, al contrario de lo que dice Hilbert, no podrá conocer todo lo que hay de verdad matemática en el mundo. Y descubre a través del teorema de Gödel que si el sistema de las matemáticas es completo, es decir, si puede conocerlo todo, entonces llevará contradicciones. Y si no es completo, esta es la única forma de que sea coherente, de que no dé lugar a contradicciones. Por tanto, viene a decir, hay cosas que no conocemos y que no podremos conocer, ¿no? De tal manera que Turing se inserta en este escenario, en la tabla periódica, empiezan a aparecer nuevos elementos, empiezan a aparecer nuevos compuestos que no se conocían hasta entonces, y entonces Turing entra en este escenario en el mundo. Turing entra en el mundo cuando en la ciencia se descubre la vastedad, en el sentido de lo amplio, que queda pendiente de descubrir, y se descubre además, hay una crisis de fundamentos particularmente en matemáticas sobre cuál es el alcance de lo que podemos conocer. Y esas son, digamos, sus primeras preocupaciones, esas son sus primeras investigaciones. Y aparte de ese escenario global que nos ha descrito Álvaro, ¿tenía Turing problemas con alguna asignatura, Serafín? Cuando era niño en el colegio sí tenía grandes problemas, porque Turing era una persona que tenía unas habilidades excepcionales, pero no tenía habilidades excepcionales en todo. Entonces él estaba en una public school inglesa, que eran escuelas privadas, no eran escuelas públicas, al contrario de lo que su nombre parece indicar. Y en esas escuelas públicas el sistema era muy estricto, muy riguroso, la disciplina, la buena educación eran fundamentales, y Turing era incapaz de escribir una hoja de texto sin llenarla de borrones. Entonces sus profesores hacían comentarios sobre él, pues hasta estuvo a punto de dejar la escuela. Es decir, no tenía ningún lugar en sus boletines, no tiene lugar en una escuela pública inglesa, debería abandonar, es incapaz de hacer discusiones sobre temas que no le interesan. Era una persona, además, tremendamente original. Es decir, él desarrollaba sus propios métodos para resolver los problemas de matemáticas y no se atenía a lo que le explicaban. Le llamaban en el colegio el math brain, el cerebro matemático, pero en otro tipo de actividades no sobresalían. Y en las escuelas pues trataban de imponerle el tipo de actividades que se suponía que un niño de su edad debería hacer. Él, por su cuenta, estudiaba, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein y hacía trabajos comentados sobre la teoría de la relatividad de Einstein a los 15 años, donde demostraba que entendía perfectamente lo que estaba leyendo. Pero claro, eso no se valoraba del todo en las instituciones en las que él estaba. O sea, que tenía un carácter autodidacta, Turing. ¿Podría haber desarrollado su carrera en el sistema universitario como el que tenemos actualmente? En España, ¿te refieres? España. Bueno, había un biólogo que dijo que la vida siempre se abre camino, ¿no? Y entonces yo creo que aquí podríamos trasladando diciendo que la inteligencia, pese a todo, siempre se abre camino, ¿no? Quiero decir que siempre hay un resquicio para una mente brillante como la de Turing, para una capacidad de síntesis excepcional, para un enfoque nuevo, para abordar problemas, siempre hay un camino. Pero merece la pena hacer algunas consideraciones sobre esto, ¿no? que has preguntado, ¿no? Sobre si en el sistema universitario de este país en actual, ¿cómo estaría considerado Turing, ¿no? Bueno, pues la verdad, no sé si se hubiera podido abrir camino real aquí, en el siguiente sentido. No sé, hemos escuchado hace poco del mayor
responsable universitario, del ministro de Educación, que solo se va a subvencionar la ciencia rentable. Y yo pregunto, el primer artículo de Turing, que se llama On Computable Numbers, with an application to the ancient unknown problem, ¿no? Es decir, algo así como sobre números computables con una aplicación al problema de parada, ¿no? ¿Esto es ciencia rentable? Cualquiera que lo viera, el primero que lo viera diría, no, elucubraciones matemáticas. Cuestiones que no nos van a llevar a nada. Estos son de este tipo de cosas que se hacen en ciencia básica y que suponen una cuestión sin trascendencia ninguna. Y sin embargo, de ahí salió el primer ordenador. De ahí salió la noción de máquina de Turing y de la noción de máquina de Turing salió la construcción de los ordenadores y del mundo de la computación. Y es posible que eso hubiera salido de otros sitios, de no haber existido Turing, pero seguro que habría tardado más años y habría dado más vueltas, no hubiera sido tan rápido, ¿no? Entonces, habría tenido algunos obstáculos porque lo que hacía Turing, que se tradujo en la creación de lo que hoy conocemos por computación y que se tradujo en la creación de ordenadores, pues cuando lo formuló podría considerarse ciencia básica, ¿no? Ciencia básica, además de esa, que entre comillas no es rentable, luego tendría alguna dificultad de estar hoy, ¿no? Y tendría alguna dificultad igual para conseguir una beca para poder quedarse en una universidad investigando, en una universidad española. Tendría alguna dificultad de este tipo, ¿no crees, Serafín? Sí, yo pienso que sí tendría dificultades. Yo conozco personalmente investigadores muy inteligentes que por su forma de ser y por su forma de afrontar su trabajo, pues tienen muchísimas dificultades. Yo conozco en particular uno que está sin trabajo y es una persona excepcional. Y Turing podría sufrir el mismo tipo de problemas en una universidad como la española. Turing no sabía moverse con la burocracia. Turing no tenía ningún respeto por la autoridad establecida. En un sistema como el español, en el que la ciencia se está midiendo cada vez más al peso, por la cantidad, por el número de trabajos, por la posición de los trabajos en las revistas, en los rankings de revistas, pues Turing podría tener una dificultad. Turing no publicaba por publicar, solamente publicaba algo cuando tenía algo realmente que decir. Y yo creo que sí podría tener dificultades. Bueno, quiero decir también una cosa, y es que en el sistema británico Turing tuvo rechazo sobre todo en el colegio, bueno, después a lo largo de su vida. Pero también es verdad que hubo grandes personas que supieron ver las capacidades y las cualidades de Turing. Y entre ellas está el economista Keynes, que es muy conocido hoy en día, fue uno de los que apostó por Turing y quiso darle una beca de investigación cuando se graduó en Cambridge. Y estaba Bertrand Russell, el filósofo, también fue de los que propuso nombrarlo Fellow de la Royal Society porque veía en él su trabajo. Hubo mucha gente que apreció el trabajo que hacía Turing y apostó por él. Y eso el sistema británico lo permite. En el actual, en el español, donde se pretende ser estrictamente objetivo en todos los aspectos, queda poco margen para que alguien de mucho prestigio vea a gente prometedora y apueste por esas personas. Nos preguntan los internautas que ¿qué papel ocupa Turing entre los grandes científicos de la historia? ¿Por qué no, a pesar de ser tan determinante, por qué no es tan conocido como otros nombres que sí nos suenan a todos en la ciencia? Bueno, pues, hombre, yo creo que Turing puede calificarse entre los grandes. Es decir, hay, por así decirlo, un palmarés de grandes científicos en la historia. Podemos hablar de Kepler, podemos hablar de Newton. Todos sabéis de quiénes estamos hablando, ¿no? De matemáticos, físicos, astrónomos, han descubierto leyes de la gravitación universal, han descubierto ecuaciones fundamentales por las que se rige el universo. Podemos hablar de Darwin, ¿no? Una persona clave en la evolución biológica, pues, y de Einstein, por ejemplo, en la física. Yo creo que Turing está a ese nivel, al nivel de Einstein, Darwin, Kepler, Galileo, Newton, alguno más, ¿no? Es decir, está en el primer nivel del ranking mundial de científicos, junto con un puñado más. ¿Por qué no se le ha conocido
tanto, bueno, yo creo que dos cosas han influido decisivamente. Una, su aportación es muy reciente todavía, su aportación es desde, y buena parte de las cuestiones desde casi la mitad del siglo XX, un poquito antes de la mitad del siglo XX, y quizá todavía no ha sido suficientemente valorado. Yo creo que este año Turing nos va a permitir, está permitiendo a todo el mundo valorar mucho más la figura de Turing como uno de los grandes científicos de la historia, ¿no? Y de otro lado, bueno, pues todas las circunstancias un poco que han rodeado esto. La revista Time se preguntaba el año pasado quién era el personaje del siglo XX, ¿no? Y daba tres nombres: Gandhi, Roosevelt o Einstein. Finalmente, la revista Time se decidió por Einstein como el personaje del siglo XX, la gran persona que ha determinado el siglo XX. Y sin embargo, después han salido multitud de artículos que dicen Turing debería haber sido el personaje del siglo XX. Turing se dirigió a Churchill en la Segunda Guerra Mundial, igual que Einstein se dirigió a Roosevelt. Mientras que Einstein se dirigió con una proposición un poco más, en este sentido, contundente respecto a la guerra, Turing se dirigió a Churchill pidiendo más recursos para pararla en el descifrado de los mensajes secretos, en el descifrado de enigmas. Turing ha sido el gran científico interdisciplinar del siglo XX, es decir, el gran científico que ha logrado combinar disciplinas como la matemática, la computación, la informática e incluso disciplinas como la física y la filosofía. Turing ha sido una gran persona interdisciplinar, por tanto, sin duda está a ese nivel y yo creo que el tiempo va a irlo situando a ese nivel de popularidad que hoy tienen todos estos otros científicos, ¿no? Yo creo que también no ha sido lo suficientemente reconocido para las aportaciones que ha realizado porque se adelantó mucho a su época. Hay algunos trabajos que solo ahora es cuando la gente está apreciando, como veremos en el tema de la morfogénesis, ahora es cuando se está apreciando el avance que suponía esa contribución. No solo eso, sino, por ejemplo, hay un trabajo que prácticamente casi nadie conoce sobre resolución de ecuaciones numéricas, sistemas de ecuaciones numéricas en el ordenador. Hasta entonces se resolvían por un método que se llamaba, muchos igual lo conocéis, el método de Gauss, que consiste en ir poniendo los sistemas en forma triangular. Bueno, pues se resolvían por ese método y eso daba lugar, al resolverlos numéricamente, a unos errores que iban aumentando. Él se preguntaba si ese modelo, ese sistema de errores era adecuado para calcularlo en un ordenador. Bueno, hizo un trabajo magnífico en un artículo que fue descubierto en 1982. Cuando dos investigadores estaban trabajando sobre este tema, entonces descubrieron un artículo no publicado de Turing, fantástico, sobre la eliminación numérica, proponiendo además una teoría para acotar los errores y proponiendo cotas específicas para acotar los errores al trabajarlo en un ordenador. Es decir, había sido un científico con una mente siempre implicada en la relación entre lo teórico y lo práctico, pero que algunos de sus trabajos pues, se han conocido tan pronto como hace 30 años escasamente, ¿no? Es decir, que... Los internautas están enviando bastantes preguntas en el hashtag Turing y precisamente una de las últimas preguntas hace referencia a la muerte de Turing, a las circunstancias que rodearon esa muerte. En concreto pregunta si es verdad que la manzana mordida de Apple hace referencia a la muerte de Turing, a cómo murió Turing y si tiene alguna relación con este matemático. Bueno, se ha dicho, no me gusta hacer propaganda de empresas que se ganan la posición en el mercado muchas veces con propaganda gratuita. Bueno. Pero voy a responder brevemente. Según Steve Jobs, no, pero hubiera sido una buena historia. Coméntanos un poco cómo fueron esas circunstancias, porque se hace referencia a una manzana. Bueno, él apareció muerto una mañana con una manzana a medio comer. Fue diagnosticado como que había sido envenenado por cianuro y que había sido un suicidio. Él no dejó ninguna pista concreta sobre si era un suicidio o no. De hecho, el viernes antes había dejado una lista de cosas por las que tenía que hacer el lunes siguiente, como hacía todos los viernes, para que no se le olvidase durante el fin de semana lo que tenía que hacer. Y fue ambiguo
si se suicidó fue ambiguo en el suicidio, no dejó ninguna nota explicándolo ni nada. Algunos opinan que lo hizo para que su madre no pensase que se había suicidado. Su madre y algunos otros mantienen que podría ser un accidente. Podría ser un accidente porque él desde niño hacía experimentos de química y en sus ratos libres de mayor también hacía experimentos de química. Y en algunos de ellos pues estaba implicado el cianuro. Él también tenía la costumbre de algunas veces comerse una manzana antes de acostarse. Y era muy descuidado. Y entonces podría haberse contaminado las manos con cianuro y habría podido tomar la manzana y haberse contaminado de forma accidental. Eso es lo que mantiene su madre, y algunos otros, como Copeland, que es uno de los máximos estudiosos de Turing, mantiene, bueno, que es una posibilidad abierta, es decir, que no está del todo seguro que se haya suicidado. A lo mejor es lo que quería Turing. Otros opinan que fue un complot de los servicios secretos para quitarse de en medio a una persona que era considerada en ese momento peligrosa porque era homosexual, y en esos días y había estado en contacto con muchos secretos en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, y había sido consultor con plena libertad para observarlo todo en Estados Unidos. Y estábamos en la Guerra Fría, donde había una paranoia total sobre los secretos, y Turing, de hecho, los servicios secretos le seguían los pasos, es decir, no podía moverse sin que le preguntasen dónde había ido, qué es lo que había hecho, y además fue vetado como consultor criptográfico por el hecho de ser homosexual, aparte de las otras cosas que le ocurrieron, ¿no? Entonces, algunos opinan que fue una conspiración de los servicios secretos, pero yo a esa tercera opción no le doy ninguna credibilidad. No has comentado quizás lo que parece la opción más verosímil, ¿no? La verdad es que no hay datos concluyentes, pero hay que decir un poco cómo fueron los últimos años de la vida de Turing, ¿no? Turing era homosexual y él, como ha comentado antes Serafín, él no tenía ningún problema en esconder su opción, ¿no? De tal manera que en la Inglaterra de la época había una moral victoriana, ya sabéis, muy estricta, que no solo condenaba públicamente la homosexualidad, sino que además la penaba. Es decir, que estaba condenado penalmente ser homosexual. De tal manera que, a propósito de un robo casual en su casa, fue la policía, él denunció el robo, empezó a investigar y, pues allí salió la homosexualidad de Turing. Él lo dijo sin más, porque venía a cuento del robo, porque parecía que estaba relacionado con un antiguo, una antigua persona con la que había tenido relación. Entonces él lo dijo sin más, sin estar preocupado de que esto fuera a suponer nada. Y a raíz de eso la policía presentó una denuncia contra Turing por homosexualidad. Esto fue a juicio y un juez británico lo condenó y le dio a elegir entre la cárcel o la castración química, que era un tratamiento con estrógeno muy fuerte y terrible, ¿no? Hay que recordar que por aquel entonces Turing era ya un héroe de guerra, pero nadie lo sabía. Turing había participado en el descifrado de la máquina Enigma, pero esto era una operación que había sido llevada en total secreto y él estaba obligado a guardar secreto, y de hecho solo se conoció a partir de 1970 esta implicación de Turing. De tal manera que era un héroe nacional, pero nadie sabía que era un héroe nacional. Fue condenado, Turing escogió la castración química y se dice que Turing sufrió mucho personalmente a raíz de esto, por dos razones. Uno, por los cambios fisiológicos que se produjeron en su cuerpo, y otro, por la humillación que supuso esto ante una opción que él consideraba, como hoy considera cualquiera, ¿no? Pero vamos a situarnos en la Inglaterra victoriana de los años 50, que él consideraba que era no solo perfectamente legítima, sino perfectamente normal. De hecho, él había estudiado en un colegio, el King's College, que le dio era un colegio donde había mucha liberalidad al respecto, ¿no? Y donde él se había sentido muy bien acogido, como en su casa, ¿no? De tal manera que esto marcó los últimos años, y lo marcó tan decisivamente que mucha gente sostiene, aunque no hay prueba irrefutable de nada, de que efectivamente esto fue la causa de su suicidio. Y respecto a la manzana,
Pues hay quien dice que efectivamente Apple cogió la manzana de aquí, ¿no? Pero Isaacson en la biografía, que es el biógrafo de Steve Jobs, dice que no la cogió de aquí, que era más simple, que se trataba de coger el logo famoso de un poco que simboliza el pecado, lo prohibido, Adán y Eva, etcétera, etcétera, ¿no? O quizá también un poco que luego retoma Newton como una de las famosas claves científicas, la ley de la gravedad, ¿no? Pero con la mordida con el mordisco parece que es más lo primero, ¿no? De tal manera que puede ser que algo de influencia tuviera. El caso es que la muerte de Turing fue trágica y estuvo asociada a una manzana. Lo de los servicios secretos no parece tener. Parece que lo seguían, pero lo seguían para precisamente proteger que le pudieran hacer algún chantaje a cuenta de su homosexualidad. Sí, es que en aquel tiempo ser homosexual por los servicios secretos estaba considerado como un peligro y una debilidad. Claro. Y una persona que había estado en contacto con secretos y era homosexual, pues podía ser sujeto de chantaje o de debilidad, ¿no? Pasar a contar algunos servicios por obtener algo a cambio. Y si no, preguntan los internados que si no hubiera muerto de forma tan temprana, ¿hasta dónde podría haber llegado con sus investigaciones? Bueno, es consultar un poco la bola de cristal, ¿no? Quiero decir que hacer ciencia ficción. ¿Qué podría haber descubierto Turing de haber vivido 40 años más, de haber muerto a los 82 en lugar de a los 42, ¿no? Pues no sabremos nunca lo que nos habremos perdido. Hay una cuestión clara. Turing era un científico de un tamaño descomunal, es decir, era un científico que era capaz de captar la profundidad de un problema, hacer un planteamiento teórico y resolverlo prácticamente. Y resolverlo prácticamente, bien fuera mediante un método de computación personal, a mano, bien fuera mediante máquinas que inventó en numerosas ocasiones en su vida, desarrolló máquinas para resolver problemas, bien fuera mediante la última máquina en la que participó, que fue el primer ordenador de la historia, que fue Colossus, ¿no? Que se hizo hacia finales de 1943, principios de 1944, para descifrar los códigos alemanes, ¿no? Es decir, que Turing era un científico de síntesis, una persona que estaba situada, antes lo ha comentado Serafín, entre la física, que había estudiado, la física cuántica, había mantenido conversaciones con físicos de la época, entre la física, entre la matemática, entre la computación, la filosofía, la cibernética, la robótica. Es decir, era una persona que se movía en un ambiente absolutamente interdisciplinar, como poca hay hoy, ¿no? Pues seguramente hubiera producido muchas ideas de gran intensidad, ¿no? Era teórico, fundamentalmente, un matemático teórico, pero tenía tanta confianza en la teoría que él opinaba que la teoría era la mejor forma de explicar la realidad. Entonces él después siempre quería ver que esa teoría era o se confirmaba con la realidad. Entonces por eso tiene ese espectro tan amplio en su forma de enfocar su trabajo científico. Una de sus principales aportaciones fueron, como habéis comentado ya y se ha estado aquí diciendo, fueron en el ámbito de las matemáticas. Él tenía una obsesión por automatizar todo y en ello llegó a la máquina Turing. ¿Qué es esa máquina Turing? Bueno, una máquina de Turing es solamente un concepto matemático de lo que es un algoritmo. Vosotros, los que estáis aquí en la sala, sabéis lo que es un algoritmo, ¿no? Pues es la formalización matemática de ese concepto. No es otra cosa. Procuró que esa formalización fuese lo más simple posible. Es decir, que el concepto de máquina de Turing es muy simple, se explica en 10 renglones. Pero al mismo tiempo que fuese muy general, es decir, que no hay nada que pueda ser resuelto mediante un algoritmo que no pueda ser resuelto mediante una máquina de Turing. Y su éxito es que consiguió las dos cosas, un modelo muy simple y al mismo tiempo muy general. Una máquina de Turing es tan simple que se puede construir con un Lego. Si buscáis por YouTube Turing Lego, pues veréis ejemplos de máquinas de Turing construidas y funcionando con la arquitectura Lego. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona?
Bueno, es como una tabla de instrucciones. Es como si tuviésemos una hoja de papel y a alguien donde puede escribir y leer lo que hay y puede borrar, y le damos un conjunto de instrucciones para realizar una tarea determinada. Es decir, algo parecido a lo que nos enseñaron cuando sumábamos números y los poníamos uno debajo del otro y nos decían, pues si es 3 y 5, pues ponéis un 8 debajo. Pues una tabla de ese estilo, y si es 4 y 7, pues ponéis un 1 y os lleváis 1. Pues la formalización de ese tipo de actividades, no es otra cosa. Bueno, se puede borrar porque algunas veces hacemos cálculos auxiliares y después no nos sirven y los podemos borrar, los podemos cambiar por otros. Eso es una máquina de Turing, lo que puede hacer una máquina de Turing. ¿Y cómo llegó a concebirla? ¿Qué estaba estudiando Turing cuando planeó o ideó su máquina de Turing? Bueno, Turing estaba estudiando, ya lo hemos comentado antes al principio, Turing estaba estudiando el problema, digamos, de la incompletitud de las matemáticas que había puesto antes de manifiesto Gödel, es decir, que si uno quiere tener un sistema coherente, es decir, que no dé lugar a contradicciones, entonces no puede ser completo, o sea, no puede saberse todo. Entonces Turing estaba preocupado en esto y empezó a estudiar o a trabajar sobre la decibilidad de los problemas en matemáticas, es decir, sobre la forma de construir un algoritmo que pudiera decidir si un problema era calculable, era computable o no, ¿no? Entonces, de hecho, Turing llegó mucho más lejos que Gödel, ¿no? Es decir, que Gödel dijo, no es completo. Turing llegó mucho más allá. Turing llegó y puso sobre la mesa problemas muy importantes, que luego, por ejemplo, se demuestran que son indecidibles, es decir, que no podemos tener un algoritmo para decidir sobre ellos. Uno de estos, por ejemplo, que seguro todos conocéis, el famoso, lo que normalmente se conoce como la hipótesis del continuo, continuum hipótesis, ¿no? En inglés. La hipótesis del continuo dice que no hay... Sabéis que hay un cardinal infinito, que es el de los números naturales, y otro, se llama Lesu 0, y otro más allá, que se llama Lesu 1, que es el de los números reales. Los dos son infinitos, pero hay muchos más números reales que naturales, y en medio se dice que no hay ninguno. Es decir, que se pasa del infinito de los números naturales al infinito de los números reales. Bueno, esto es lo que se llama la hipótesis del continuo. Bueno, pues, por ejemplo, Turing, a partir de sus trabajos, demuestra que la hipótesis del continuo es indecidible. Es decir, que, en definitiva, es un postulado que uno lo incluye en su sistema de axiomas, o no lo incluye, pero que no se puede calcular sobre él, es decir, que no se va a poder demostrar, no existe en definitiva una máquina de Turing que tenga como entrada este problema y que dé finalmente una parada, es decir, una respuesta sí o no, este problema es computable, ¿no? En definitiva, sería un recetario para los problemas matemáticos en el que diera unas soluciones cuando le introdujera una serie de parámetros. Correcto, esto es la decibilidad, sí, correcto. Entonces, él añade un concepto nuevo, demuestra que hay problemas indecidibles, problemas sobre los cuales nunca podremos conocer la forma de calcularlo, y por tanto esta es la gran aportación de Turing en el campo de los límites del conocimiento, ¿no? Hay problemas también que no se pueden demostrar matemáticamente y que son incluso más sencillos. Cuando uno tiene un programa, siempre se puede plantear si existe un programa más pequeño que haga lo mismo. Más pequeño, que tenga menos caracteres. Eso se llaman programas elegantes. Un programa elegante es aquel que, por ejemplo, calcula las cifras decimales del número pi y no hay un programa con menos caracteres que haga lo mismo. Bueno, pues existe un límite que puede ser 100 o 200, a partir del cual las matemáticas no pueden demostrar que ese es el programa más pequeño que haga una determinada tarea. Es decir, el razonamiento no llega a ese tipo de demostraciones. Es decir, que parecen problemas muy abstractos y muy... Pero es un intento de sistematizar problemas matemáticos. Sí, pero esos problemas matemáticos o nos los creemos o no nos los creemos, pero no podemos saber la verdad. Se dice que las matemáticas pueden saber la verdad sobre todo, pero lo que descubrieron Gödel y ellos es que, aunque el razonamiento formal, el razonamiento científico tiene unas capacidades que son innegables,
también tiene límites. Es decir, hay cosas que no podemos saber con el razonamiento y con la lógica. Hay cosas que no se pueden conocer. Yo creo que son verdades filosóficas también importantes, ¿no?, para el día a día, en el cual queremos razonar sobre todo y concluir sobre la verdad o falsedad de todas las cosas. Uno de los ámbitos por los que más se conoce la figura de Turing es por su descifrado de los códigos durante la guerra. Es la faceta criptográfica de Turing. En principio, ¿qué es la criptografía y dónde podemos encontrarla actualmente? La criptografía, la mayoría, yo creo que ya tenéis una aproximación a esto, ¿no? La criptografía es la ciencia, es una parte de la matemática y la computación, de la matemática y la informática hoy en día, que se ocupa de volver los mensajes ilegibles. Viene de criptos, oculto, y grafos en griego, que significa escritura oculta. Es decir, lo que trata es de hacer un mensaje, esconder un mensaje en uno o varios alfabetos y hacerlo ilegible a los demás. Y pues tradicionalmente se ha utilizado para comunicación secreta, pero hoy en día se usa para muchas más cosas. Se usa cuando utilizáis el DNI electrónico para hacer una firma digital, o se usa para a veces, digamos, hacer una operación bancaria, ¿no?, también con la firma digital. O sea que hoy en día se utiliza para mucho, ¿no? Esto es la criptografía. Y me preguntaba sobre... ¿Cuál era la contribución de Turing? La contribución de Turing en este campo. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes habían desarrollado un sistema tecnológico potentísimo, un sistema tecnológico de primer nivel. Realmente tenían una potencia tecnológica como ningún otro país, ¿no? Y entonces crearon una máquina muy buena que se llamaba la máquina Enigma. Esa máquina es un icono de la tecnología electromecánica, probablemente la cima más alta de la tecnología electromecánica que haya habido nunca. Esa máquina se ocupaba de descifrar mensajes con una complejidad tal que los aliados no podían descifrarlo. Y digamos, la Segunda Guerra Mundial pues estaba muy basada en el hecho de saber qué es lo que iba a hacer el enemigo, ¿no? Los aliados, Inglaterra, Francia, fundamentalmente, luego se le uniría Estados Unidos. El principal objetivo es saber cuáles eran las pretensiones y los movimientos de los alemanes, ¿no? De tal manera que si conseguían saberlo, podían tomar una ventaja decisiva. Creían que esta máquina era indescifrable. Los ingleses, de hecho, habían casi tirado la toalla. Había habido algunos trabajos polacos al respecto. Pero llamaron a Turing para que se integrara en, digamos, una organización secreta de descifrado de los códigos alemanes. Y Turing, contra todo pronóstico, tuvo éxito. Es decir, Turing, contra todo pronóstico, ideó un método para descifrar la máquina Enigma y para poder romperla. No fue cosa fácil, ni fue cosa de un día, ni fue cosa de una persona. Estuvieron trabajando más de 3.000 personas en esta tarea, juntamente con Turing. Naturalmente había una inteligencia en este sentido, que era la de Turing, que era la que daba el método, y luego ese método requería de cómputos muy especializados, requirió de hacer máquinas específicas para hacer esos cálculos que no se podían hacer a mano, y requirió de muchas otras personas trabajando en ello, porque había muchas variantes. Lo mejor de los matemáticos de la época inglesa estaba Max Newman, Bill Tutte, estaba trabajando allí en Hugh Alexander, estaban trabajando en el taller de descifrado de Enigma, ¿no? O sea que la contribución de Turing aquí fue grandísima, porque fue la persona, aquí se puede decir que sin duda fue por él, que logró romper el sistema cifrado alemán y, por tanto, anticiparse a las intenciones de los alemanes y cambiar drásticamente la guerra. Es decir, que, por ejemplo, pudieron avisar a la Unión Soviética de que iba a ser invadida por Alemania, por el Tercer Reich. Por ejemplo, pudieron saber toda la localización de los submarinos alemanes en el Atlántico, y por eso los aliados hundieron 825 submarinos de 1.100 y pico construidos por Alemania. Si no, no hubieran podido hundirlos nunca en la vida. Es decir, una cifra de éxito fantástica, ¿no? Las tripulaciones que salían en los submarinos alemanes empezaron saliendo con 6 o 7 misiones de vida media. Y cuando salieron al final de la guerra, en 1943, salían la vida media de una misión, la vida media de cada tripulación era una misión. Es decir, esto demuestra la efectividad aliada con los submarinos alemanes. ¿Y por qué eran tan importantes? Pues porque de esto dependía el curso del tiempo. El aprovisionamiento del continente y de Inglaterra se hacía vía marítima desde Estados Unidos, y por eso los alemanes, que ya tomaron la lección desde la Primera Guerra Mundial, estaban interesados en cortar ese suministro marítimo. Este era el principal objetivo. O sea que se puede afirmar radicalmente que sin Turing la guerra hubiera tenido
un curso distinto. Creo que lo has dicho, pero voy a insistir sobre ello. Y fue realmente efectivo el hecho de descifrar los códigos de los alemanes, porque los alemanes estaban tan confiados en el método de cifrado que tenían y que nadie podía descifrar esos mensajes, que nunca sospecharon que los ingleses estaban realmente escuchando sus comunicaciones. Entonces, eso le hizo, incluso cuando empezaron a perder muchísimos submarinos, no sospechaban que los estaban escuchando. Nunca sospecharon que los alemanes, que los ingleses estaban interceptando las comunicaciones Y descifrándolas, sí. Y después de todo ese conocimiento generado con un fin bélico, ¿influyeron los trabajos de Turing en el diseño de los computadores construidos después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, sin duda, porque Turing se dio cuenta, criptoanalizando la máquina Enigma, tuvieron que desarrollar unas máquinas complejas que le llamaron las bombas. Le llamaron las bombas no porque fueran a explotar, ni porque era al parecer el nombre de un helado polaco, porque la primera bomba fue polaca, y era al parecer el nombre del helado polaco que se estaban tomando los matemáticos cuando la inventaron. ¿Y esto cómo le ponemos? Y uno se estaba tomando un helado que al parecer era una bola de vainilla recubierta de chocolate caliente, y eso se llamaba una bomba en Polonia, ¿no? Y le dijeron, pues como el helado, ¿no? Y entonces le pusieron este nombre. Bueno, obligó a crear unas máquinas fantásticas, ¿no? Unas máquinas, la primera se puso en funcionamiento hacia 1942, al final hubo más de 50 y tantas bombas trabajando, cada bomba ocupaba un recinto como prácticamente como todo este escenario, ¿no? Y eran máquinas pesadísimas que lo que se ocupaban era de hacer, digamos, comprobación a lo que se llama fuerza bruta, entre comillas, es decir, comprobación exhaustiva de llaves que previamente se habían generado con un criptoanálisis, con el análisis que había hecho Turing, ¿no? Entonces, Turing se dio cuenta en este proceso que la ingeniería británica estaba muy bien, pero que las bombas eran dispositivos electromecánicos, es decir, electricidad y mecánica, que se quedaban cortos. Quedaban cortos por una sencilla razón. En cuanto a los alemanes, esto es algo que mañana contaremos con más detalle, pero en cuanto a los alemanes metían una modificación en la máquina Enigma, es decir, la mejoraban, ya la bomba no servía y había que construir una máquina nueva para descifrar los códigos alemanes. Entonces, claro, Turing pensó, no, necesitamos una máquina que sirva y que se adapte a las modificaciones que están introduciendo los alemanes, que no paraban de mejorar su máquina, aunque efectivamente no sabían que estaban siendo interceptados. Y entonces, claro, Turing, teniendo en mente la máquina de Turing universal que hemos comentado antes, pensó en desarrollar una máquina que fuera flexible, que se adaptara a eso. ¿Y eso qué es? Pues un ordenador. Y desarrollaron el primer ordenador, se llamó Colossus. Lo diseñó Tommy Flowers, participó Turing en su construcción, participó Wellman, entonces diseñaron el primer ordenador, Colossus. 3 años antes de que von Neumann presentara el que es oficialmente el primer ordenador de la historia, que se llama ENIAC, y que lo presentó von Neumann, o 2 años antes, en 1945-46 en los Estados Unidos, pues 2 años antes Turing había obtenido un ordenador para descifrar los códigos alemanes como vía más efectiva de poder calcular, porque es que las bombas se les quedaban pequeñas, se les quedaban cortas y sobre todo era un dispositivo muy rígido ante los avances que hacían los alemanes en la codificación de Enigma. Con esa ruptura de códigos que desarrolló Turing, podemos decir, salvando las distancias, que Turing puede ser considerado el primer hacker de la historia. Bueno, un hacker tal como lo conocemos hoy es algo muy distinto a lo que era Turing, ¿no? Quiero decir, hay mucha distancia. Hombre, podríamos decir eso en un sentido amplio de la palabra, sí. Podemos decir en el sentido amplio de la palabra que Turing es el primer hacker de la historia, pero en un sentido muy amplio de la palabra. Quiero decir, Turing, lo primero, para romper Enigma necesitó un trabajo teórico descomunal, un trabajo teórico que modelizara la máquina Enigma y la vía de analizarla, y un hacker no hace ese trabajo teórico, ¿no? En segundo lugar, Turing necesitó desarrollar máquinas de propósito específico para ello. En primer lugar, las bombas, con un equipo de ingenieros, y en segundo lugar, un ordenador Colossus, ¿no? Y un hacker tampoco hace normalmente eso. Y en tercer lugar, para descifrar Enigma, al final, en la operación de descifrado de Enigma, en Bletchley Park, que fue el cuartel general británico, empezaron trabajando 200 personas. Luego pasaron a 700. En el total de estaciones de descifrado había 3.000 y al final de la guerra había 9.000 personas trabajando
en el descifrado de la máquina Enigma. Menuda organización de hackers, ¿no? O sea que bueno, en un sentido amplio, pero con muchas diferencias, con mucha distancia, ¿no? Yo creo que también que el sentido moral de Turing no le hubiera dejado intervenir en las comunicaciones de otras personas o otras entidades, a no ser que, como en la guerra, de que estaba convencido de que era correcto. Es decir, que lo que es un hacker que intenta intervenir o ver lo que no es suyo, no veo yo a Turing interesado en realizar ese tipo de tareas. Hay también hacking ético, ¿no? Es decir, hay hacking ético y podemos decir, no era un cracker, eso está claro en modo alguno, tenía una ética intachable. Hay hacking ético, en ese sentido estaría más encuadrado en el hacking ético, era por motivos éticos, ¿no? Y en cuanto a su aportación a la informática, aunque antes lo has apuntado, ¿inventó Turing el concepto de ordenador tal y como lo entendemos actualmente? Sí, inventó el concepto de ordenador como lo entendemos actualmente. Eso lo hizo en el artículo en el que estaba estudiando los fundamentos de las matemáticas, en el que introdujo el concepto de máquina de Turing. La máquina de Turing, por hacer una analogía, la podemos considerar como una fábrica, ¿no? Que le metemos materias primas y saca coches, ¿no? Eso es una máquina de Turing. Y si queremos hacer motos, pues tenemos que construir otra fábrica que le metemos otras materias primas y nos produce motos. Entonces, la máquina de Turing universal es que Turing se dio cuenta de que había una máquina, había una fábrica que puede leer los planos de otra fábrica y sus materias primas y comportarse como esa fábrica. Es decir, puede leer los planos de una fábrica de motos y coger las materias primas de motos y producir motos. Y la misma fábrica puede leer los planos de una fábrica de coches, las materias primas de coches y producir coches. Y podía haber un algoritmo que lee otro algoritmo y hace lo que cualquier otro algoritmo. Entonces, él pensó, pues hay que construir solo una fábrica, esa fábrica. Y esa fábrica nos sirve para todo. Eso fue un concepto revolucionario que lo hizo estudiando los fundamentos de las matemáticas. Y ese es el ordenador de hoy en día. Es un ordenador que nos sirve para escuchar música, para comunicarnos, para resolver problemas de matemáticas o para muchas otras cosas. Es un ordenador universal, es una máquina de Turing universal. Y ese concepto, sin duda, se debe a Turing. Hubo mucha gente que construyó dispositivos electrónicos para cálculo, otra gente que hizo otro tipo de aportaciones, pero el concepto de máquina de Turing universal se debió a Turing y los primeros ordenadores se construyeron teniendo esa idea en mente. Por eso Turing es el padre de los ordenadores modernos. Él soñaba, como había dicho Álvaro, por los problemas de la Segunda Guerra Mundial, con una máquina que no hubiera que tocarle, no hubiera que cambiarle ninguna conexión, ningún cable, no hubiese que hacer ninguna adaptación para realizar distintas tareas. Otra de las aportaciones de Turing tiene que ver con la denominada inteligencia artificial. ¿Cómo respondió Turing a la pregunta ¿pueden pensar las máquinas?, que formuló en su famoso artículo Computing, Machinery and Intelligence? Bueno, él, para esa pregunta, él pensaba que las máquinas sí podían pensar. Y en ese artículo lo que propuso fue un test para determinar si una máquina podía o no podía pensar. Es decir, ¿cuándo podemos decir que una máquina está realizando una tarea inteligente? Entonces, el test consistía en un juego. Había un juez en una habitación y se comunicaba de forma escrita con otras dos habitaciones. En una habitación había un ordenador y en otra habitación era una persona. Ese juez era libre para hacer el tipo de preguntas que quisiese y el ordenador y la persona son libres para responder también como quisiesen. Es decir, podían mentir, podían simular, podían no decir todo lo que sabía. Al ordenador, si le decían que sumara una serie de números, podía esperar, es decir, aunque tardase muy poco, pues podía esperar para simular que era una persona. El objetivo era que los dos pretendían ser una persona, tanto el ordenador como la persona. Y el juez tenía que adivinar quién era el ordenador y quién era la persona. Si no lo adivinaba, o si lo adivinaba en el 50% de los casos, entonces Turing afirmaba que no había ninguna duda de que
esa máquina era inteligente. Después no dijo cómo se podía construir esa máquina. El resto del artículo se dedicó a poner argumentos en contra de que se pudiera construir la máquina e ir desmontando uno a uno ese tipo de argumentos. Es decir, que no había impedimentos reales para la construcción de esa máquina. Es decir, que se puso en el lado negativo y fue desmontando todos los argumentos negativos para realizar esa tarea. ¿Cuáles son las limitaciones de ese test de Turing que ideó para saber si eran máquinas inteligentes o no? Bueno, pues el test de Turing ha habido muchas críticas porque se dice que realmente no define la inteligencia, sino que define solo un tipo de inteligencia, que es la inteligencia humana. Por otra parte, confunde inteligencia con imitación, y tiene muchos detractores. Pero al mismo tiempo tiene una gran virtud, ese test, y es que es un procedimiento operativo para medir la inteligencia. Si algunas veces, cuando uno ve definiciones de inteligencia, pues se definen con otros términos que al final son sinónimos, pero las definiciones de los otros términos pues no están presentes. O se dice, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo he visto definiciones que dicen, pues es el arte de construir programas inteligentes. Pero está ahí, de nuevo, el concepto de inteligencia, ¿y eso qué es? Y es un concepto que es multifactorial, que tiene hay muchos tipos de inteligencia. Bueno, el test de Turing es un procedimiento para medir la inteligencia. Entonces, pues no hay duda de que proporciona una medida de cómo de inteligente es una máquina. Y eso es una virtud, ¿no? Porque si un concepto como es la longitud le damos un procedimiento para medirlo, pues una forma más real y más útil de aproximarnos a ese concepto. Y desde ese punto de vista es especialmente relevante. Parece muy simple, pero Turing nunca hacía las cosas porque sí. Es decir, son discusiones que tienen o propuestas que tienen una apariencia muy simple. En uno de los primeros propuestas que hizo sobre programas inteligentes en el Laboratorio Nacional de Física en Inglaterra, el director lo guardó en un cajón porque dijo que eso era el ensayo de un niño, de un colegial. Y solo se conoció 20 años después, y en ese artículo había propuestas que después han sido fundamentales en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero se guardó porque el que lo leyó, que además era nieto de Charles Darwin, el de la teoría de la evolución, no supo apreciar lo que había escrito por la aparente simplicidad de muchos de los escritos de Turing. Sí, de hecho, Turing, que es una persona fantástica, se interesó por muchas cosas en su vida y hay cosas que no se sabe prácticamente ni siquiera que se interesó. Por ejemplo, una de las cosas por las que se interesó Turing pensando sobre la inteligencia artificial es sobre la traducción de lengua y sobre la propia estructura de los lenguajes, ¿no? De tal manera que esta es una faceta muy desconocida. Tiene dos artículos que tampoco fueron publicados y que han sido revelados hace poco en la publicación de las obras completas de Turing sobre este tema, ¿no? Y él pensaba sobre la traducción de lenguajes como un problema de inteligencia artificial, ¿no? Y anticipándose en muchos años a lo que serían competencias que pueden tener sistemas inteligentes hoy, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, que otra de las facetas en las que entró fue la lingüística computacional, podríamos decir, ¿no? O sea, que también puede considerarse padre de la lingüística computacional, aunque creo que los lingüistas todavía no se han dado cuenta de ello. Pero revisando entre los últimos escritos que había realizado antes de morir y que no llegó a publicar, tenía una idea para construir un programa para jugar al póker. Es decir, ya estaba pensando en hacer programas para jugar al póker. ¿Él llegó a aplicar ese test a alguna máquina? ¿Alguna máquina ha pasado el test de Turing? Bueno, él no se puede considerar que ninguna máquina haya pasado el test de Turing. Hay un premio y un concurso que se celebra todos los años para ver si una máquina pasa el test de Turing, y hay un premio de $100.000 y una medalla de oro, macizo. El que da el premio dice que las de las Olimpiadas no son macizas. Las que él da
Es de oro macizo, pero aún no hay ninguna máquina que se pueda decir que ha pasado el test de Turing. Siempre hay un premio al que tiene el mejor comportamiento en el test de Turing, pero no hay... Hay una anécdota curiosa respecto a esto, ¿no?, que me añade un poco de salsilla. Turing hizo un programa para jugar al ajedrez. Turing, que estaba muy convencido de las máquinas, hizo un algoritmo, un programa para jugar al ajedrez. De hecho, ese programa no pudo meterlo nunca en una máquina porque en aquel entonces, en 1947-48, que creo que fue cuando hizo el programa para jugar al ajedrez, pues había muy pocos ordenadores disponibles, estaban los que habían salido después de Colossus, el ACE y algunos más, pocos más en Inglaterra, estaban los ordenadores que había sacado von Neumann, el ENIAC, el EDVAC, el ESAC. Había muy pocos ordenadores y no tenían facilidad de implementación. Entonces, él nunca pudo llegar a correr su programa en un ordenador. Y se dice que él simuló su programa mentalmente, hacía lo que hacía su programa mentalmente, tratando de jugar una partida con otro jugador, ¿no? Entonces, claro, para hacer un movimiento se tiraba horas y horas, porque tenía que hacer los miles de cálculos y pasar por los miles de combinaciones que hacía el programa mentalmente, ¿no? Entonces, se tardaba horas en responder a una partida. Recientemente, ese programa pues, fue implementado, tal cual lo hizo Turing, ha sido implementado en un ordenador. Y una vez que fue implementado, pues se puso a Kasparov a jugar contra él. Kasparov tardó 17 minutos en derrotar al programa. Estamos hablando de Kasparov. Pero estamos hablando de un programa que fue hecho en 1948 con una vanguardia sobre su época tremenda, y el propio Kasparov reconoció que Turing, de haber vivido, habría conseguido logros sorprendentes en la inteligencia artificial. Por cierto, el mismo Kasparov que ganó en 17 minutos al programa de Turing fue derrotado por la supermáquina, por Deep Blue, creo que fue en 1997, ¿no?, jugando al ajedrez. Es decir, que ganó Deep Blue 2-1 y 3 tablas, ¿no? Así que, bueno, hay mucho camino recorrido en ese campo, pero estamos hablando de hace pues 60 años ya, por tanto la labor pionera es descomunal, ¿no?, en este sentido. Bueno, Turing, hablando de la forma de hacer el programa, de hacerlo a mano, seguir el programa a mano, y antes habíamos hablado de lo que era una máquina de Turing. Turing decía que una persona con una hoja de papel, un lápiz y una goma era una máquina siguiendo un conjunto de reglas precisas, era una máquina de Turing. Es decir, que cualquier persona, y además, si era capaz de leer las reglas e interpretarlas, era una máquina de Turing universal. Sin embargo, aunque ninguna máquina haya pasado ese test de Turing, él sí hizo una serie de predicciones sobre la existencia de máquinas inteligentes en el futuro. ¿Se han cumplido sus predicciones? Bueno, él dijo que en 50 años, y esa predicción la hizo en el 50, creo, o 51, una máquina podría pasar el test de Turing. Y no lo ha pasado. Bueno, ¿se equivocó o no? Porque después, en el 52, en una entrevista en la BBC, porque en aquel tiempo eso de que las máquinas pudieran pensar, fuesen inteligentes, pues era un tema que era atractivo para el gran público, y estaba con Max Neumann, que fue uno de sus profesores en Cambridge, y después también uno de los que construyó el ordenador de Manchester, uno de los primeros ordenadores también que se construyeron. Este profesor le preguntaba si en ese test de Turing, en esos 50 años, el tipo de preguntas que se podían hacer iba a estar limitado, o podría el juez preguntar sobre cualquier cosa. Es decir, tenía plena libertad para preguntar sobre cualquier cosa. Entonces Turing le dijo que por supuesto limitado. Y entonces le preguntó que cuánto tiempo adicional se necesitaría para superar el test de Turing sin límite o sin ningún tipo de restricción en el tipo de preguntas, y Turing dijo que otros 50 años. Así que todavía quedan 40 años para que Turing cumpliera las predicciones. Pero también hizo otras predicciones. Él dijo que también hay que leer literalmente sus afirmaciones, que en el año 2000 a nadie le extrañaría que a una máquina se le pusiese el calificativo de inteligente. Y eso realmente se ha cumplido. Es decir, porque hoy en día nosotros decimos que un teléfono es inteligente y nadie se sorprende. En su época todo el mundo se sorprendía. Y ese tipo de predicciones sí las hizo exactamente para el principio del milenio, para el año 2000. Es
Es decir, que nadie se lo sorprendería porque a una lavadora o cualquier otro dispositivo o máquina le llamásemos que es una máquina inteligente. Lo que pasa es que, claro, yo es que creo que la aproximación de Turing fue muy primera, muy pionera y todavía realmente no podía tener conciencia plena del alcance del tema, ¿no? Hoy se habla de dos tipos de inteligencia artificial, la débil y la fuerte, ¿no? Y si hablamos de inteligencia artificial débil, pues esto es, digamos, algo perfectamente conseguido. Los sistemas de inyección de fuel en los vehículos tienen sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de reconocimiento del habla, que lo hay. Juegos que tienen inteligencia artificial añadida. Bueno, tenemos hoy en día robots inteligentes y robots que aprenden, ¿no? Es decir, que se ha avanzado en el campo de la inteligencia artificial, yo creo que mucho más de lo que incluso podría haber pensado Turing, entre otras cosas, porque se ha avanzado en los campos del sensorial, en los campos del reconocimiento, en los campos de la motorización, se ha avanzado en de la automática, se ha avanzado muchísimo. Hay una cosa donde claramente está la barrera, está el obstáculo, y es en el campo de la autoconciencia. Es decir, las máquinas, que esté el campo, digamos, de la inteligencia artificial fuerte, ¿no? Es decir, ¿cuándo será una máquina con un sistema de conciencia, con un sistema de reconocimiento de sí misma, tal como salía en 2001, una odisea del espacio, el ordenador HAL, ¿no? que tenía conciencia de sí mismo, o tal como sale en Matrix, o tal como sale en otras series de ficción, ¿no? En esto no. Bueno, pero las emociones, por ejemplo... Las emociones sí son modelizables y programables. Es decir, que en inteligencia artificial ahora se trabaja en emociones y a un ordenador o a un robot se le dota de emociones, o a los robots que juegan al fútbol, en las competiciones que hay de inteligencia artificial de los robots que juegan al fútbol, pues las emociones son momentos de pánico o de miedo o de situaciones clave. Son programas que toman el control y actúan de forma primaria, es decir, eliminan la capacidad de razonamiento y empiezan a actuar de forma mucho más primaria. Y ese es uno de los fundamentos de las emociones o de los programas que simulan las emociones dentro de robots o de dispositivos o de máquinas. Precisamente, además del año Turing, este también es el año de la neurociencia y para llegar a esas conclusiones, Turing se interesó también con cómo funciona el cerebro humano. ¿Cómo le ayudó ese conocimiento para sus planteamientos posteriores? Bueno, Turing llegó... la idea que tenía sobre inteligencia artificial era muy simple, o la idea o la forma en la que llegó a pensar que las máquinas podían ser inteligentes era muy simple. Es decir, él decía... yo sé que todo cálculo se puede hacer en una máquina de Turing. Yo he hecho una máquina universal que puede realizar todo cálculo. Nuestra mente, él tenía la idea de que realizaba cálculo. Nuestra mente realiza cálculo. Luego, si realiza cálculo y yo tengo una máquina universal, esos cálculos se pueden simular en esa máquina universal. Ese era el razonamiento básico que hizo Turing para llegar a la conclusión de que podría haber máquinas inteligentes. Por supuesto, deberían de estar dotadas de una memoria mucho mayor, porque nosotros tenemos un número de neuronas muy grande y él pues, estuvo buscando a ver cuántas neuronas teníamos en nuestro cerebro para calcular qué memoria tendrían que llegar a los ordenadores para llegar a tener los ordenadores para empezar a funcionar de forma parecida a nuestro cerebro, pero en fin, eran ideas mucho más muy sencillas. Claro, Turing siempre razonaba con principios muy sencillos, pero llegaba a conclusiones que, por lo tanto, eran muy difíciles de desmontar. ¿Pensó ya Turing en almacenar un programa en un computador? Sí, claro. Esta era la clave, ¿no? Es decir, de hecho, el computador nace con esta pretensión, con este tipo de arquitectura, ¿no? Almacenar en el mismo lugar los datos y las instrucciones, el conjunto de instrucciones que iba a ejecutar la máquina, es decir, el programa, ¿no? Y bueno, von Neumann se apropia luego de esa idea, ¿no? Se apropia de
sí, se apropia de la idea, es una idea original de Turing, y de hecho la propuesta que hace Turing de construir el ordenador ACE, ¿no? el ordenador que propone para construir en la posguerra, siguiendo la idea del que habían construido Colossus para el descifrado de Enigma, pues contiene ideas novedosas que no contenía la propuesta de von Neumann, pero sí, esta es una idea de Turing, ¿no? Hagamos una máquina y hagamos que esa máquina almacene en el mismo lugar los datos y el conjunto de instrucciones que el programa, en definitiva, que tiene que ejecutar el ordenador. Sí, además, eso tenía grandes también consecuencias sobre el comportamiento de los ordenadores. Es decir, si un programa se puede guardar en la memoria de un ordenador, junto con los datos, pues ese programa también pueden ser datos. Entonces ese programa se puede modificar. El propio ordenador puede modificar su programa, porque un programa, al fin y al cabo, no es otra cosa que datos. Entonces, si se puede modificar, yo le puedo proporcionar al ordenador entradas diciéndole lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. Le puedo dar premio y castigo, decía. Entonces, en función de esos premios y castigos, el ordenador podía cambiar su programa para recibir más premios y recibir menos penalizaciones. Y entonces ese ordenador podía aprender y tener un comportamiento que no había sido previsto por la persona que había construido ese programa. Entonces los ordenadores podrían aprender del entorno. Ese es el principio básico de lo que hoy se conoce como aprendizaje por refuerzo, en el cual tenemos un robot que va explorando un entorno sin saber nada y va recibiendo premios y castigos y aprende a comportarse de la manera correcta. Hoy en día ese tipo de cosas se hacen y hay modelos complejos, matemáticos, pero ese tipo de cosas se han conseguido. Y las ideas básicas pues también las proporcionaba Turing y para eso le ayudaba el hecho de que el programa esté almacenado en el ordenador junto con los datos y que no haya distinción entre programa y datos. Es decir, que un programa también son unos datos. ¿Y de los programas que diseñó se pueden considerar inteligentes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, el programa de jugar al ajedrez no se puede considerar que sea inteligente, pero el tipo de programa de algoritmos que diseñó para descifrar los códigos de los alemanes, hoy en día estarían encuadrados dentro de lo que se explica en la asignatura de inteligencia artificial en cualquier asignatura de informática. Ayer estuvimos no son programas que pasan el test de Turing, sí. Pero eso de que hay que buscar en un conjunto de opciones demasiado amplio para explorarlas todas, y entonces él diseñó procedimientos para centrarse primero en las líneas más prometedoras. Eso, en el fondo, es lo que hace cualquier programa de inteligencia artificial. Hoy en día. La búsqueda es la base, la búsqueda heurística con información de qué es lo más prometedor es la base de cualquier programa de inteligencia artificial. Y eso lo hacía Turing, o lo diseñó Turing. Entonces, yo creo, aunque no se conocen esos trabajos como aportaciones de inteligencia artificial, yo, desde mi punto de vista, las aprecio como aportaciones reales a lo que hoy en día se entiende por inteligencia artificial. Ayer tuvimos, digamos, yo creo que al mismo punto de vista, lo que ocurre que con valoración quizá distinta un poco del peso, ¿no? Pero en definitiva el mismo punto de vista. El problema con el que se enfrentaba Turing era el siguiente. Bueno, después de hacer un análisis tremendo sobre parejas de texto llano y texto cifrado, es decir, captaban un texto encifrado y suponían o averiguaban por algún método algunas de las palabras llanas, es decir, algunas de las palabras en lenguaje original que correspondían a ese texto cifrado. Lo analizaban, sacaban una serie de relaciones, mañana comentaremos más detalladamente, y con eso se ponían a probar en las máquinas que llamaban bombas, y estas máquinas daban una posible solución de entre las que había que escoger. Como cuántas de grandes eran estas posibles soluciones, a veces podían ser 2.000 o 3.000 soluciones posibles. Y había que comprobar cada una de esas soluciones en una máquina de simulación de la máquina Enigma para ver cuál era la correcta. Claro, esto podía llevar 5, 6, 7, 8 días.
y por tanto cuando se descifrara el mensaje, el problema no era descifrar el mensaje, el problema era que cuando se descifrara el mensaje, este podía ser inútil. Si el mensaje anunciaba que mañana había un ataque de lo que llamaban manada de lobos, de los submarinos alemanes contra un convoy en tal punto, pues y había que desviar el convoy, esto era irrelevante cuando ya se hubiera descifrado. Entonces Turing decía, no podemos estar 7 días comprobando las posibles soluciones, que pueden ser 2.000 o 3.000 de llaves, que nos da las bombas, y tenemos que escoger para comprobar en 7 horas, no en 7 días. Y entonces hay que escoger soluciones, es decir, estaba obligado por la necesidad del factor tiempo. Y entonces decía, ¿cómo escojo soluciones? Bueno, pues voy a escoger soluciones ponderando, añadiendo un valor de ponderación a las mismas. Bueno, pues eso es lo que Serafín antes ha llamado, se llama técnicamente un criterio de búsqueda heurística. Bueno, vamos a escoger algunas soluciones que parezcan mejor que la otra según unos criterios. Esos criterios eran criterios probabilísticos, ¿no? Y entonces él, no solo eso, sino que el objetivo yo creo que era muy práctico, era voy a escoger soluciones, voy a valorarlas de alguna manera, y desarrolló incluso una máquina de la que no hay imágenes, no he logrado encontrar ninguna imagen en internet, no hay imágenes, que se llamaba el Analyzer. El Analyzer era una pequeña máquina donde hacía la valoración automática de esas soluciones en función de unos criterios de probabilidad. Y entonces decía, la más valorada, esta es la que voy a probar, y probaba 6 o 7, y puede que tirara entre las soluciones que le daba mal el Analyzer la buena, pero ese era el riesgo que había que correr, eso o llegar tarde. Entonces prefería tomar ese riesgo y llegar antes. En definitiva, hacía una búsqueda que no era una búsqueda garantizada, no era una búsqueda exhaustiva, sino que era una búsqueda dirigida hacia la solución mejor. Bueno, en ese sentido, muchos programas de inteligencia artificial hacen eso hoy en día, con un método, con una estrategia y con un refinamiento de criterios. Es que en la inteligencia artificial resuelve problemas difíciles. Hoy se sabe que la mayoría de los problemas difíciles hay que hacerlo mediante búsqueda. Es decir, si estamos haciendo un sudoku, pues tenemos que probar distintas opciones, y no hay otra forma de resolverlo. Y como el número de opciones es muy grande, pues tenemos que tener guías para hacer esas búsquedas. Entonces, y Turing empleó ese tipo de estrategia. De elección, ¿no? Sí. Y en cuanto al software, ¿qué aportó al concepto de software tal y como hoy lo conocemos? Bueno, Turing realmente hizo los primeros manuales de programación. Es decir, escribió un manual para un ordenador, el ACE, que hizo el prototipo, pero que después no llegó a hacerse o a construirse tal y como él lo había diseñado. Y después Manchester, también uno de los primeros ordenadores que se construyó, realizó el manual de programación. Y después hizo muchas otras cosas, es decir, que las aportaciones de Turing son muy diversas. Fue el primero que se preocupó de la verificación formal de los programas. Es decir, hay programas que hacen tareas que tienen un alto riesgo, son muy importantes que la realicen bien, y es importante estar seguro de que esos programas realizan aquello para lo que han sido construidos. Cualquiera que haya hecho un programa sabe que se cometen muchos errores. Pues Turing introdujo el concepto de verificación modelo para razonar y concluir que un programa realiza exactamente aquello para lo que se ha construido, y puso los primeros pasos para esa metodología que se puede aplicar para programas en los que un fallo pues, puede crear graves problemas, ¿no? ¿Y era consciente de sus aportaciones en todos los ámbitos? Sí, yo creo que él digamos, tenía muy claro su producción en artículos, su producción científica provenía de, ya se ha comentado antes, de aportaciones muy meditadas, de aportaciones muy elaboradas, y él tenía claro de hasta dónde llegaba en cada uno de los ámbitos, y de hecho sus aportaciones han dado mucho, por ejemplo, en esto último, en el campo de la verificación de programas, en el campo del software, pues bueno, luego después se han creado gramáticas o lenguajes formales que están asociados a las máquinas de Turing, ¿no? De tal manera que incluso han dado lugar a que lingüistas como, por ejemplo, Noam Chomsky, pueda haber elaborado teorías lingüísticas en base a las propias máquinas de Turing, ¿no?
Él era consciente de que cuando hacía aportaciones, esas aportaciones creía que eran de intensidad y creía que eran de profundidad. Y de hecho en algunas ocasiones había comentado, se había, digamos, de ciertas ideas que él veía que eran escasas en un momento determinado, que eran cortas, pero que eran predominantes en algunos ámbitos científicos, ¿no? Entonces él había tenido comentarios críticos con ellas, ¿no? Traemos ahora a Turing a la actualidad. Sí, yo también quería añadir una cosa. Él, su vida siempre la había enfocado a obtener grandes logros científicos. Y yo creo que él lo obtuvo y fue consciente de que lo había obtenido, aunque la gente de alrededor no lo hubiese reconocido. Él, cuando tenía problemas en el colegio, salvó esos problemas porque se enamoró de un compañero que consideraba más inteligente que él, bueno, tan inteligente como él, pero muy cuidadoso en los detalles. Y entonces él, eso le sirvió para avanzar en el sistema educativo inglés y superar las escuelas públicas. El amor que sentía y la admiración por su compañero. Pero ese compañero murió. Y entonces él se prometió que ahora, con mucha más intensidad, tenía que dedicar su vida a conseguir los logros científicos que él y su compañero estaban predestinados y que a él ahora tenía que perseguirlos con mucha más intensidad porque estaba solo. Volvemos a la actualidad. ¿Y dónde podemos ver hoy la herencia de Turing? ¿Quiénes serían los herederos de esa herencia de conocimiento que dejó? Bueno, muy brevemente. Muy brevemente. Campos que se siguen investigando hoy en día, ¿no? Pues campos en la lingüística computacional que heredan mucho de la idea de Turing, la teoría de lenguajes formales relacionada con la teoría de autómatas, gramáticas libres del contexto, gramáticas dependientes del contexto. Digamos, aquí se sigue investigando todavía hoy en día y toma buena parte de las ideas de Turing, ¿no? La inteligencia artificial ya hemos dicho que ha tenido mucho recorrido y un campo que no hemos tocado todavía, pero que está especialmente activo en los últimos años, en los últimos 5 años prácticamente. Podemos avanzar las aportaciones a la biología de Turing. Efectivamente, en el campo de las aportaciones de Turing a lo que podríamos llamar a la modelización, a los modelos matemáticos de la biología o biología computacional, la teoría de la morfogénesis de Turing, ¿no? ¿En qué consistía esa teoría? La teoría de la morfogénesis de Turing, básicamente, él estaba interesado por una sucesión y su forma de manifestarse en la naturaleza. Igual la conocéis, es la sucesión de Fibonacci, ¿no? La sucesión de Fibonacci, una sucesión que empieza con 1, 1 y cada número siguiente es la suma de los dos anteriores, ¿no? De tal manera que empieza 1, 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13... Y de siempre se ha conocido, hay estudios muy buenos, que esa sucesión de Fibonacci se manifiesta mucho en la naturaleza. Por ejemplo, se manifiesta en el número de pipas que hay en un girasol, en la disposición de los conos de las piñas. Se manifiesta, por ejemplo, en una cuestión que se ha llamado filotaxia, que es el número de hojas que hay con respecto al número de vueltas que dan en el tallo para que coincidan. Es decir, las hojas empiezan a crecer en un tallo en una dirección, sigue la siguiente en otra, sigue la siguiente en otra, sigue la siguiente en otra, como describiendo una espiral. ¿Cuántas vueltas, cuántas hojas hay en cuántas vueltas alrededor del tallo para que vuelva a coincidir el crecimiento de una hoja sobre otra? Eso se llama filotaxia. Y eso a él le había impresionado mucho, porque decía, caramba, ¿quién ha diseñado esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esta planta, no? Se preguntaba él, ¿por qué la planta, por ejemplo, sigue una filotaxia que se llama, no sé, 3-8, pongamos por ejemplo? Es decir, crecen 8 hojas en 3 vueltas alrededor de un tallo, que son 2 números de la sucesión de Fibonacci. Siempre se producía así. O por qué en los girasoles tenemos 33-54 en el número de pipas que hay por vuelta, ¿no? ¿Quién ha diseñado esto? Da la impresión de que esto ha salido del laboratorio de un matemático, más que de la propia naturaleza. Entonces él estaba fascinado por esa pregunta y quiso responderla. Y elaboró, él también conocía, de pequeño, cuando era adolescente le habían regalado a sus padres un juego de estos de química, ¿no? Un quimicefa de los de hoy,
y él había aprendido a experimentar con la química, estaba muy interesado también, había estado interesado por la química, y entonces él tuvo el atrevimiento, que hoy en día pocos matemáticos tendrían, tuvo el atrevimiento de tratar de hacer un modelo matemático de esas cosas que ocurrían en la naturaleza, ¿no? Y lo elaboró a través de de una ecuación que se llaman las ecuaciones de difusión-reacción. Las ecuaciones de difusión-reacción permiten prever cómo va a responder una sustancia química que reacciona con otra en un determinado ambiente, en este caso en la membrana que hay, por ejemplo, pues en la corteza de las plantas o en la membrana que hay bajo la piel de los animales. Por ejemplo, si estudiamos la melanina, pues cómo la melanina lo que produce es la claridad o oscuridad de la piel, y entonces él dice, bien, vamos a estudiar esto, hay una ecuación especial, se llama una ecuación diferencial en matemáticas, pero bueno, hay una ecuación especial que refleja esto y es la ecuación de reacción-difusión, y él descubrió que al añadirle la difusión, es decir, al propagarse, al extenderse el líquido, el sistema se vuelve inestable. Y esa inestabilidad del sistema es la que da lugar a comportamientos especiales, ¿no? De tal manera que él descubre esos comportamientos y formula unos modelos, yo he traído aquí unas imágenes a ver si podemos probarlas, y formula, decía, unos modelos que resultan luego completamente exitosos, es decir, él lo formula hacia a principios de los años 50, 1950. Vamos a poner aquí unas cuantas imágenes, ¿no? Esto sería, por ejemplo, estos gráficos para que veáis algunos modelos de difusión-reacción, ¿no? Es decir, los modelos de difusión-reacción, dependiendo de los parámetros, es decir, dependiendo de la intensidad de la cantidad que queremos difundir y dependiendo de la región en la que queramos difundirla, es decir, de cómo es el lugar geométrico, el sitio donde queramos difundirla, pues puede formarse, por ejemplo, como aquí, en la derecha, a puntos, como en el centro, pueden formarse a líneas, puede formarse a puntos con otras motas dentro de los puntos. Bueno, eso es el comportamiento, ¿no? General del modelo de difusión-reacción. Si ese comportamiento se le aplica, por ejemplo, a la sustancia que es melanina en la piel de los animales, dependiendo del grosor de la piel de los animales y dependiendo de la facilidad de difusión de esa sustancia y dependiendo también de la geometría de la piel, pues ocurren cosas tan simples como estas. Por ejemplo, como las serpientes pueden considerarse que son un rectángulo muy alargado, entonces en las serpientes nunca aparecerán pieles moteadas, nunca aparecerán pieles con manchas. Todas las serpientes, por tanto, tendrán pieles que o bien están formadas por anillos concéntricos o bien están formadas por rayas longitudinales, pero nunca con puntos en la piel. Y eso es debido a la superficie en la que podemos considerar que se hace la reacción-difusión aquí, que es una superficie rectangular muy alargada. Ese podría ser el teorema 1 que se deduce de la teoría de la morfogénesis de Turing. Teorema 2. Si tratamos con gatos, con felinos, bueno, pues veremos que, por ejemplo, en el leopardo o en el guepardo se producen manchas de las que son previstas por los modelos de reacción-difusión. Os recuerdo esta, por ejemplo, de aquí de la izquierda, ¿veis? Muy parecida. Sí, vamos concluyendo. Se producen manchas o se producen rayas y al llegar a la cola, por ejemplo, en el caso del tigre, la cola continuará con rayas o, por ejemplo, en el caso del leopardo, la cola continuará con manchas. Pero no puede ocurrir que haya, o por ejemplo, en el guepardo tiene un cuerpo moteado y la cola se vuelve a rayas precisamente porque la cola representa una superficie rectangular alargada exactamente igual que las serpientes. Pero no puede ocurrir lo inverso. Es decir, no puede ocurrir que haya un cuerpo con rayas como el del tigre con una cola moteada. Lo impide el modelo de reacción-difusión. Este podría ser un teorema 2. O, por ejemplo, este animal de la izquierda, que es la cabra de Valois, o los pandas, pues también tienen, digamos, están a franja, en este caso la cabra a 2, negra, blanca, los pandas a 3 franjas, blanca, negra, blanca, debido al modelo de reacción-difusión, debido a las fases que alcanza ese modelo en estos animales. También las coloraciones de los peces, o por ejemplo las conchas, ¿no? Fijaos, aquí tenéis conchas a la izquierda reales
y a la derecha tenéis conchas modeladas por ordenador según el modelo de reacción-difusión de Turing. Esto se debe a un grupo que trabaja en el Instituto Max Planck en Berlín, liderado por Hans Reinhardt, ¿no? Tiene un grupo fantástico que ha retomado toda la investigación sobre la teoría de la morfogénesis de Turing y bueno, que ha hecho una gran rama de investigación hoy en día, una buena rama de investigación basada en la idea de Turing, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, aquí veis conchas originales a la izquierda y simulaciones por ordenador a la derecha, siguiendo la teoría de Turing, igual en la fotografía de la izquierda. La primera es una turritela, el nombre de esa concha, es una turritela original, fotografiada, con sus imperfecciones, su sombra en la parte de la apertura de la concha, y las tres de la derecha son generadas por ordenador. Esta concha, la primera es real, esta segunda está generada por un ordenador. Están basadas todas en un patrón de generación a partir de una curva generadora, en un helicoide normalmente, como en la concha de la derecha, en el giro de una curva helicoidal, un patrón de generación y luego la creación, por así decirlo, de unos detalles de dibujo a partir de funciones tan elementales en la derecha como, por ejemplo, la función seno. Es lo que crea los patrones de dibujo. Aquí, por ejemplo, tenéis el patrón de reacción-difusión en esta concha y aquí tenéis a la izquierda una concha real y a la derecha la simulación de la concha mediante la teoría de la morfogénesis de Turing, hecha por este grupo del Instituto Max Planck, ¿no? Y, bueno, pues como veis es prácticamente indistinguible en la primera, solo en que tiene un poco más de perfección, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo. Esta es original y esta es simulada, ¿no? Y hay algunos ejemplos donde todavía no se ha conseguido aplicar la teoría de la morfogénesis de Turing, ¿no? De tal manera que esto es donde todavía no se han conseguido ajustar los parámetros para obtener esas conchas que, como veis, son un poco conchas Frankenstein, son un poco conchas extrañas, ¿no? Son un poco conchas raras. Bueno, pues la teoría de la morfogénesis consiste en esto y toda esta importancia científica está teniendo hoy en día. Muchos más grupos trabajan sobre ello, ¿no? El artículo actualmente de Turing más citado es el de la morfogénesis y también el tema que le ocupó en sus últimos años y tiene muchos trabajos y muchas reflexiones escritas que no llegó a publicar. Turing se dio cuenta de una cosa y era que los matemáticos hasta entonces, o los que proponían modelos matemáticos para resolver problemas reales, pues estaban muy limitados en cuanto a los modelos porque eso había que resolverlos a mano. Pero Turing, que había visto ya los primeros ordenadores en la morfogénesis en el año 52, se dio cuenta que tenía un laboratorio para experimentar, que eran los ordenadores, y podía sentirse mucho más libre para plantear ecuaciones que antes no se podían resolver, no se podía ver comportamiento. Y eso ya se dio cuenta Turing nada más ver los ordenadores. Entonces, se propuso estos modelos que no habrían tenido sentido si no hubieran existido los ordenadores. Se dio cuenta que los ordenadores eran un laboratorio para biólogos, matemáticos y todas las ciencias experimentales. Para concluir, dos preguntas que me vais a prometer que voy a contestar muy brevemente. Primera, si viviera en el mundo actual, ¿dónde y con quién trabajaría Turing? Bueno, esto de nuevo también es consultar la bola de cristal. Es difícil saberlo, ¿no? Está claro que una inteligencia... Hoy en día hay pocos científicos, es muy difícil que lleguen a la interdisciplinariedad y a la profundidad de pensamiento que tenía Turing, ¿no? Pero en el mundo hay grandes centros científicos, sin duda. Es posible que en España no tuviera cabida, pero seguro que habría encontrado algún lugar, esperemos que sí, esperemos que pueda tenerla en el futuro, pero seguro que habría encontrado algún lugar en el mundo donde sus ideas serían muy bien acogidas, ¿no? En centros, yo me estoy imaginando centros donde se combina la producción teórica con el modelo computacional, con la simulación y con la experimentación práctica. Por ejemplo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, centros de computación avanzada, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde estuvo, hay muchas universidades, la Universidad de California en Los Ángeles, el Instituto Max Planck que antes hemos mencionado en Berlín, ¿no? Hay grandes centros en el mundo donde seguro que estarían encantados de contar con Turing, no le pondrían la más mínima traba, ¿no? Yo estaba pensando un poco sobre esa pregunta y creo que Turing es posible que estuviera en Cambridge. De hecho, yo creo que Turing nunca se fue de Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Porque cuando estuvo en Princeton,
que estuvo en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, a los americanos no los entendía. Y con quien realmente tenía amistad era con un antiguo compañero de Cambridge. Cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial en Bletchley Park, pues también tuvo relaciones con antiguos compañeros de Cambridge. Cuando estuvo en Manchester, estuvo con Max Newman, que había sido su antiguo profesor. Cuando estuvo en el Laboratorio Nacional de Física, tuvo muchísimos problemas con los ingenieros y, de hecho, al final, antes de irse a Manchester, pidió un año sabático para irse a Cambridge. Es que, aunque físicamente no estuviese allí, él nunca había salido de Cambridge. Y yo creo que Cambridge podía ser un lugar en el que Turing hoy en día podía estar desarrollando su labor. Bueno, es consultar la bola. Sí, es consultar la bola de cristal. Sería muy plausible que estuviese en alguno de esos sitios. Para concluir, si tuvierais que elegir brevemente una aportación, ¿cuál es la aportación más importante para cada uno de vosotros que hizo Turing a la ciencia? Es difícil, aunque es limitar. Es difícil decidirse por una aportación, pero yo creo que con ser muy importantes y muy significativas todas las aportaciones que hemos dicho aquí, la morfogénesis, los trabajos sobre la Segunda Guerra Mundial, los trabajos criptográficos, el avance que dio ahí, los trabajos sobre el lenguaje, sobre la creación del ordenador, sobre todo esto, yo creo que su principal aportación fue el estudio de los problemas de indecibilidad y el comienzo de sus trabajos. Yo creo que esto, de hecho, marca buena parte de su carrera posterior, de su carrera científica. Hay quien dice que de no haber existido Turing se habrían igualmente inventado las máquinas de Turing. Emily Post estaba trabajando sobre otra cosa, un matemático de la época, estaba trabajando sobre un concepto parecido que al ver el concepto de máquinas de Turing se reservó y no sacó. Y bueno, pues es posible que se hubieran igualmente inventado, pero digamos la contundencia, la simplicidad, la facilidad y la aportación científica que dio ahí a mí me parece muy importante, con ser muy importante en general todas las aportaciones que hizo, ¿no? Yo coincido con Álvaro, además uno tiene de su corazón. Y es lo primero que yo estudié de Turing, lo primero que conocí, me sorprendí, el primer impacto que tuve cuando conocí la obra de Turing y es lo que más aprecio y cariño le tengo. De todas maneras, también fue el primer paso que dio en una nueva área. Ese fue el primer paso. Cuando cuando presentó ese trabajo, inauguró lo que hoy podemos llamar ciencia de la computación. Como ciencia de la computación. Y eso es como cuando Cristóbal Colón puso el primer pie en América. Ese es el momento más importante. Después se hicieron grandes cosas y él hizo grandes contribuciones, pero fueron consecuencia de ese primer paso, de ese primer hecho que él realizó. Después de dar respuesta a las preguntas que nos habéis estado mandando por redes sociales, damos paso a las preguntas que tengan preparadas aquí en la sala. Silencio, nadie se atreve. Seguro que han surgido muchas dudas, no tienes que hacer preguntas con la profundidad con la que Turing elaboró su teoría, seguro que cualquier duda que haya surgido, han surgido muchas dudas o cosas que no hemos acabado de contar o que os habéis quedado con ganas de saber más. ¿Tiene Turing cabida en una enseñanza obligatoria? Es decir, si podría estar... Por favor, ¿acercas el micro? Sí, lo del micro es porque al estar grabándose, si no tomas el micro no va a escucha los que nos estén viendo desde casa. Solo la sala, pero no la retransmisión. ¿Se escucha por el...? Bueno, haz la pregunta de viva voz y yo la transmito para que se escuche en casa. Lo que preguntaba era eso, si Turing podría tener cabida en una educación secundaria o en caso de bachillerato en una asignatura, como otros grandes científicos se comentan y demás, como Gustavo Einstein.
Preguntan si Turing hubiera tenido cabida en una enseñanza secundaria obligatoria, en el currículum normal de la enseñanza, como sí lo tienen otros científicos. Sí tendría que tener, sí, rotundamente sí. Yo creo que uno de los déficits, digamos, de la enseñanza hoy en día es que incorporaciones como estas son muy lentas y tardan en hacerse, ¿no? Entonces, rotundamente sí, hoy en día debería enseñarse en el bachillerato. Yo pienso que en el bachillerato conceptos tan elementales como los que, o al menos dar una idea general, no se enseña en el bachillerato física relativista, no se enseña relatividad, pero se le da a los alumnos la idea de que efectivamente hay cuestiones que dependen de la velocidad en la que está el observador y que el tiempo no es fijo, sino que es una variable movible, etcétera, etcétera. Los alumnos tienen ya una idea de eso en el bachillerato y Turing debería formar parte de los conocimientos de los alumnos en el bachillerato, en particular pues los conceptos seminales sobre máquina de Turing, sobre computación, porque es que están presentes y van a estar presentes en la vida de cada uno, de cada una después, en el curso del tiempo. Habría que incorporarlo y habría que tener más celeridad en incorporar este tipo de novedades en los, vamos, de novedades, no son ya tantas novedades, son 70 años ya de la muerte, 60 años, más de casi 60 años desde la muerte, 100 desde el nacimiento, no es tanta novedad, pero habría que llevar a incorporarlo, sí. Sí, yo creo que incluso, en general, la historia de la ciencia como tal sí debería tener cabida en el bachillerato. Si queremos que la gente sienta pasión por la ciencia, tiene que estar en contacto no solamente con lo que descubrieron, sino también con las figuras. Es decir, que conocer algo de la vida y de los hechos de estos héroes científicos puede ayudar a despertar vocaciones científicas en los alumnos del instituto. Es decir, no solamente conocer los ordenadores tal y como estaban ahora, pero sí revivir la emoción y la excitación de las personas que trabajaron y construyeron los primeros ordenadores. ¿Alguna más pregunta? ¿Está haciendo algún estudio interdisciplinar de Turing y la morfogénesis? Me refiero incluyendo plantel de biólogos en el estudio. Preguntan si se está haciendo algún estudio multidisciplinar de Turing y la biología, incluyendo biólogos y expertos en otras disciplinas científicas. Hay muchos grupos que están trabajando ahora mismo en teoría de la morfogénesis y suelen tener un común denominador. Por un lado, parte de los componentes del grupo son biólogos y por otro lado son científicos de la computación, matemáticos computacionales, informáticos, científicos de la computación. Entonces, por ejemplo, Leslie Balan es un biólogo computacional que del campo de la biología, digamos, se plantea con más profundidad cómo es la evolución como aprendizaje, la evolución, digamos, como un sistema inteligente siguiendo la estela de Turing. El grupo que mencionaba antes, liderado por Max Reinhardt en el Max Planck Institute, pues trabaja con grupos computacionales de Canadá, de Toronto, creo recordar, de Ontario, y con biólogos allí. Hay otros grupos que trabajan, por ejemplo, directamente en filotaxia, es decir, digamos, teoría de la morfogénesis aplicada solo a plantas. El grupo de Reinhardt es sobre conchas, ¿no? Estas fotos son suyas, son del grupo de Reinhardt. Y hay otros que trabajan directamente solo sobre plantas, ¿no? Hay dos libros muy bonitos, preciosos. Uno se llama La belleza algorítmica de las conchas y otro se llama La algoritmia de la botánica. Y estos libros han sido publicados en los años recientes, ¿no? Así que esto da la idea de que hay efectivamente interdisciplinaridad entre algunos grupos de biólogos y científicos computacionales. Hay que decir que la mayoría de los grupos se han creado a instancia de los científicos computacionales y que han buscado a los biólogos para incluirlos en el grupo, porque se da una cosa, digamos, un hecho curioso. El hecho curioso es que si a un físico un modelo le predice que va a pasar algo, el físico se excita, dice magnífico, y entonces inmediatamente intenta hacer el experimento que compruebe la predicción. Sin embargo, el biólogo se pone nervioso cuando el modelo predice algo.
Esto viene siendo así, probablemente pues sea quizá, no sé, algo que todavía muestre que la biología quizá todavía no ha entrado por completo, igual que sí la física, igual que sí la química, igual que sí otras ciencias, en el terreno de la modelización y sobre todo de la modelización computacional. Pero sí hay biólogos muy pioneros que están en esta línea, por ejemplo, pues Leslie Balan es una de las figuras clave en este sentido, que colaboran con científicos computacionales para estudiar esto. ¿Perdón? Bueno, biología computacional sí. Hay alguna gente trabajando también en esto. En la Universidad Politécnica de Madrid hay alguna gente no directamente trabajando en morfogénesis, pero sí trabajando en cuestiones de biología computacional. En biología computacional trabajamos aquí, estamos en contacto con biólogos. Yo creo que si Turing ahora viviese, su principal interés sería estudiar la información del genoma humano y extraer ese tipo de información. Actualmente hay muchísimos laboratorios de biología que están tirando los tubos de ensayo y están poniendo ordenadores, porque hay muchísimos más datos de los que podemos asimilar. Ahora hay muchos datos y poca información, es decir, se ha extraído poca información de los datos. Y la biología computacional, para mí, es ahora uno de los campos en los que más intensamente está trabajando la comunidad científica. Es decir, extraer información que hay sobre los genes, sobre la actividad de los genes, sobre las proteínas, sobre el nivel de proteínas, relacionarlo con enfermedades, relacionarlo con síndromes, relacionarlo... Ese es uno de los grandes problemas y donde ya los tubos de ensayo no hacen falta, es decir, ya los datos están ahí. Y lo que hacen falta son algoritmos, metodologías que traigan información de esos datos. Eso hay muchísimas universidades españolas que sí están trabajando. Bioinformática. Bioinformática. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es sobre una reflexión interna, pensando en, digamos, la educación de Turing y las trabas que se encontró en el sistema educativo y en la sociedad, ya una vez pasada la etapa primaria, digamos. Si realmente ahora mismo una persona con las capacidades de Turing se encontrase frente al sistema educativo español o en cualquier país, si pensáis que realmente habría una diferencia en el trato que recibió Turing hace 100 años, bueno, 100 años, o en el actual, ¿cuál sería vuestra opinión al respecto? Yo creo que hay algunas mejoras y algunas cosas en las que no hemos mejorado, quizás hayamos ido hacia atrás. Hay algunas mejoras, yo creo que la educación actualmente no es tan rígida como era en su momento y yo creo que la originalidad de un alumno brillantísimo en ciencia se habría valorado hoy en día en nuestro sistema educativo. Lo que pasa es que en el sistema universitario, por ejemplo, antes había más las posibilidades de que apostaran por ti. Y la gente que tenía capacidad de decisión era gente con mucha formación. Estamos hablando de Keynes, que fue uno de los que apostó por Turing cuando terminó. Y no tenía que presentar grandes currículum ni grandes hechos, simplemente Keynes lo vio cómo pensaba, vio cómo trabajaba y le dieron una beca de 6 años de investigación y le dijeron que podía trabajar en lo que quisiese. Y le dieron plena libertad. Y no tuvo que presentar un proyecto ni trabajar en nada. Y eso ocurrió en la Universidad de Cambridge. Y ahí me gustaría que en estas universidades también existiese... Existen, pero hay más burocracia, hay que presentar más proyectos de trabajo. En realidad el sistema formativo de Turing pudo ser rígido al principio. Luego, cuando llegó al King's College, él no quería ir al King's College, él quería ir al Trinity College, pues porque pensaba que la reputación del Trinity College era mejor y era el sitio donde quería entrar. Finalmente acabó en el King's College, pero allí se encontró un ambiente, digamos, fantástico, se encontró un ambiente muy liberal, se encontró con grandes profesores. Allí en el King's College estaba Hardy, estaba un
gran matemático con rasgos de genialidad personal también. Allí estaba Max Newman, en fin, se encontró con gente valiosísima. Entonces Turing en el King's College, es decir, en el sistema universitario, pasada la secundaria, tuvo un escenario de formación fantástico, ¿no? Entre los grandes. Tuvo la oportunidad de recibir las influencias que le llegaban de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de recibir las influencias que venían de círculos de pensamiento como el Círculo de Viena. Él tuvo un ambiente muy bueno para su formación, ¿no? Sin duda, lo que principalmente marcó la trascendencia de su obra fue el afán de interdisciplinariedad, es decir, no arredrarse ante ningún problema. Él era matemático de formación y, sin embargo, ha hecho contribuciones muy relevantes, hemos dicho, en biología, ha fundado la ciencia de la computación, es decir, ha fundado la informática, el padre de la informática, ha fundado la informática, ha hecho contribuciones en lingüística, ha hecho contribuciones en programación, en software, en lenguaje, en biología, en criptografía, es decir, no se asustaba ante ningún campo la idea de interdisciplinariedad. Esa idea quizá hoy en día es difícilmente transmisible, o más difícilmente transmisible, la idea de interdisciplinariedad en el sistema que tenemos, ¿no? Al final, aunque esa idea estaba originalmente presente, se ha encorsetado mucho y sobre todo, una vez que alguien acaba, la exigencia de producción lleva a especialización, a superespecialización, y la exigencia de superespecialización es contraria a la interdisciplinariedad, de tal manera que trabajos en este campo pues, que normalmente requieren de muchos intentos para conseguir algún éxito, pues hay poca gente que toma el riesgo de hacerlo, solo personas que están ya muy consagradas y personas que de alguna manera no dependen, ¿no?, de ese camino inicial. Así que, de alguna manera, el sistema universitario hoy efectivamente tiene sus aperturas, pero de otra manera tiene también unas rigideces muy fuertes que harían de cortapisa al desarrollo de genios como Turing, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, también iba referente al sistema de educación secundaria. Creo que, como bien ha dicho tu compañero, digamos, la verdad o la inteligencia se abre paso, aunque sean muchísimas trabas las que se pongan desde el principio. Me refería si realmente se ha progresado en la educación secundaria dando pie a las personas que nacen con un interés muy concreto y con una genialidad, si se puede llamar de esta manera, en un ámbito en cuestión, ya que Turing encontró muchas dificultades con las ciencias sociales, por ejemplo, y sus profesores no le daban cabida a desarrollarse como él era en persona realmente. Mi reflexión venía a pie si realmente se ha progresado en dejar desarrollar a las personas que nacen con una actitud muy concreta. La pregunta cede con mucho el campo de Turing, ¿no? La pregunta es una reflexión sobre todo el sistema educativo. Pero yo te voy a dar algunos datos, una reflexión sobre todo el sistema educativo. Pretender contestarla aquí en unos minutos creo que sería muy pretencioso, es un debate pedagógico en profundidad. Yo tampoco quiero entrar a valorar ahora aquí el actual sistema educativo en secundaria y bachillerato, la famosa LOCSE, etcétera, etcétera. No voy a entrar a valorar eso. Pero sí te voy a referir a una cuestión. Sí, yo he comentado antes que efectivamente la inteligencia finalmente acaba abriéndose camino. Y la pregunta es, ¿tiene oportunidades de abrirse camino en este país, en este momento? Esa sería un poco la pregunta, ¿no? Bueno, pues es posible que el actual sistema no dé, es más que posible. Quiero decir, podríamos afirmar que es casi seguro que el actual sistema tiene que mejorar mucho para dar todas esas posibilidades, el actual sistema establecido. Sin embargo, hay iniciativas que curiosamente no forman parte del sistema, es decir, que no forman parte de la educación reglada, no forman parte de la educación que se da en los institutos, forman parte del esfuerzo entusiasta de personas que se ponen ahí a disposición para ayudar a que se abra camino sin que eso forme parte de las opciones oficiales. Me refiero, por ejemplo, a iniciativas como STALMAT, un programa de estimulación del talento matemático en el que profesores de secundaria y de universidad
colaboran entusiastamente para que gente con especiales habilidades matemáticas en secundaria, en bachillerato, puedan estimular ese talento. Un programa donde desinteresadamente se van todos los sábados a presentarles problemas, a darles clases. Yo he participado en alguna, ¿no? Es decir, que en alguna de estas sesiones, para que se abran. Me refiero, por ejemplo, a programas como el programa PISA, programas donde grupos de profesores en la universidad acogen alumnos de bachillerato, también desinteresadamente. Con esto quiero decir desinteresadamente, sin cobrar un euro por ello y quitando tiempo del que necesitan dedicar a tiempo en la universidad, o en todo caso lo que lo quitan de su tiempo personal, de su tiempo de ocio. Añaden trabajo sobre su trabajo para presentar un marco donde los alumnos puedan de una forma relajada, de alguna manera, pues acercarse a cuestiones, acercarse a motivaciones científicas. Actos como este que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Es decir, como este que hacemos hoy, intentos de divulgación científica, fundaciones, de tal manera que es posible que el sistema educativo necesite muchas mejoras, pero hay muchas oportunidades hoy en día para que se puedan aprovechar, y si se aprovechan todas convenientemente, pues es posible que esas limitaciones que tiene el sistema educativo, y que esperemos que en el futuro sean mejoradas, sin duda, pues para poder un poco saltar sobre ellas, ¿no? Hace poco hacía Luis Garicano, no sé si lo conocéis, era uno de nuestros mejores economistas, una reflexión sobre el sistema educativo español, y decía que tenía que tener 3 bases. Una era, y no se encontraba, hacía una crítica al sistema educativo. La primera era modelización matemática. Hacía esta reflexión a raíz de las predicciones que había hecho un matemático sobre los resultados de las elecciones americanas y que había cuadrado al 100%, es decir, había atinado sin ningún error los resultados de las elecciones americanas. Decía que en España un alumno debería de saber usar las matemáticas para modelizar y resolver problemas reales. Es decir, eso sería objetivo número 1, y si no se está consiguiendo, pues estamos engañando, o no dándole una buena formación a nuestros alumnos. Lo segundo era escribir, redactar y argumentar una idea con precisión y claridad. Y lo tercero, que le daba importancia, era saberse comunicar en inglés. Y esas eran las 3 bases, y yo creo que ninguna de las 3 en el actual sistema educativo se consigue con plenitud. Y en ese sentido habría que luchar por conseguir que esas 3 cosas avanzásemos en esa dirección. ¿Alguna cuestión más? Pues vamos concluyendo esta ponencia, conferencia 2.0, y le recordamos que mañana siguen las actividades relacionadas con Turing. En concreto hay una conferencia titulada Turing ataca y rompe el enigma a las 12 en esta misma sala de la Escuela de Informática y Telecomunicación de la Universidad de Granada, y a las 7 de la tarde habrá un cineforum con la proyección de la película Breaking the Code, sobre la vida de Turing. Hasta aquí, muchas gracias a todos. A los que no podáis venir, esa película está en YouTube y yo la recomiendo. Está en inglés, pero podéis encontrar los títulos en español. Y es muy rigurosa y fiel a la vida y los hechos de Turing. Pues nada más, agradeceros la asistencia a todos los que habéis venido, invitaros al día de mañana, como ha dicho Carolina, a los eventos que tenemos. Los 2 son muy interesantes y quiero pensar, como reflexión final, que Turing estaría contento con nuestro centro. Aquí impartimos un doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas, que seguro que él avalaría. Gracias a todos. Nos vamos a hacer una foto de familia con los que habéis venido a Ramón y Cajal, así que daros. Gracias.